Hoy quiero que nos acompañen a un paseíto familiar. Vamos a estar visitando el ferrocarril de Panamá. Vamos a comenzar este grandioso recorrido y en este momento estamos pasando por el Puente Centenario. Venimos desde Panamá Oeste y vamos hacia la ciudad de Panamá. Este puente es el segundo construido sobre el Canal de Panamá y fue inaugurado en el 2004. Tenemos esta preciosa vista del canal. Este puente está ubicado cerca de las esclusas de Pedro Miguel y de Miraflores y forma parte pues de la autopista que une la ciudad de Panamá con Panamá Oeste, que es el lugar en donde nosotros vivimos. Ahora sí llegamos a la estación del ferrocarril que se encuentra en Corozal, en Ciudad de Panamá. Y esta es la única estación de pasajeros en la ciudad. Estamos del lado Pacífico y desde aquí se toman los trenes que van hacia Colón, que es el lado Atlántico. Alrededor aquí pues se encuentran muchas áreas logísticas, parte de la zona del canal y muy cerca de Albrook y de las esclusas de Miraflores también. Así que vamos a entrar. Estoy muy emocionada pues de tomar este recorrido. Es nuestra segunda vez en el ferrocarril y los niños están muy emocionados. La última vez que vinimos fue hace 2 años y no estaba más pequeño, así que siento que hoy lo va a disfrutar muchísimo más. Ahora sí vamos entrando al vagón que nos tocó el día de hoy. Como van a ver, son súper cómodos, las sillas son bien acolchadas y agradables y lo que me encanta es que tiene las ventanas panorámicas, pues que nos permite disfrutar todo el paisaje del recorrido, que es como la parte linda de todo esto. Entonces pues vamos tomando asiento y acomodándonos antes de comenzar. El ferrocarril de Panamá fue inaugurado en 1855, lo que lo convierte en el primer ferrocarril transcontinental del mundo y se construyó antes incluso del Canal de Panamá y fue clave para unir pues ambos océanos en plena fiebre de oro en los Estados Unidos en aquella época. En cada vagón existe un personal de servicio que siempre está muy pendiente de todo lo que uno necesite durante el recorrido y también venden todo tipo de snacks, jugos, sodas, café y cositas así para que uno pueda consumir en el tiempo que va a estar aquí. Vamos a tener un recorrido de 76 kilómetros desde Ciudad de Panamá, donde acabamos de salir, hacia Colón. Y aproximadamente este recorrido se cubre en 1 hora, poco más de 1 hora, así que ida y vuelta pudiésemos estar tomando 2 horas y media, dependiendo pues si cuando lleguemos a nuestro destino en Colón, el tren se queda allí por unos minutos más para que uno también pueda pues apreciar la vista. Es muy interesante cómo uno puede ir de un océano a otro en tan poquito tiempo y es que Panamá pues es un país chiquitito, pero creo que tiene una posición muy estratégica, lo cual ha hecho que desde sus inicios se ha considerado como un punto estratégico del comercio internacional pues para el tránsito de personas y de mercancías. En este punto de recorrido pasamos muy cerca de dos de las esclusas del Canal de Panamá, que son Miraflores y Pedro Miguel, que son las que vamos a ver a continuación. Las esclusas funcionan como enormes ascensores de agua que permiten que los barcos suban y bajen para poder cruzar entre el Pacífico y el Atlántico.
En este momento podemos ver un barco pasando la esclusa de Pedro Miguel y en el fondo un enorme barco portacontenedores que está en la parte ampliada del Canal de Panamá, y siempre me ha parecido tan impresionante ver barcos. Creo que todos los panameños crecemos con esto, es parte de lo que somos, y en mi caso fue lo que me inspiró incluso a estudiar mi carrera profesional. Me encantan los barcos, me encanta el transporte marítimo y el transporte de carga. Y bueno, qué impresionante ver que mientras disfrutamos pues este paisaje, a pocos metros gigantescos barcos atraviesan esta misma ruta conectando continentes. Entonces, qué bonito. Más adelante el tren nos lleva hacia el famoso Corte Culebra, que es la parte más angosta del Canal de Panamá, y finalmente hasta el lago Gatún, que es un gran lago artificial que hace posible el funcionamiento del canal. A mí me parece impresionante porque es enorme, enorme. Imagínense que este lago fue creado en el siglo XX para la construcción del Canal de Panamá. Entonces tiene una historia impactante porque muchas comunidades desaparecieron para que hoy día tengamos este gran lago Gatún, que es muy bonito. Entonces por acá salimos a el mirador. Cada vagón tiene como esta parte para que uno pueda salir y pueda apreciar mejor la vista. Sí es importante tener muchísimo cuidado con el celular, las cámaras, y especialmente si uno anda con niños pequeños, porque pues es un poco peligroso, pero de verdad que las vistas que uno puede apreciar desde acá es muy agradable. Y me encanta que el día de hoy nos hizo un sábado muy bonito. Hoy es sábado 20 de septiembre y durante toda esta semana estuvo lloviendo varios días, así que estoy muy agradecida de que el sol haya salido súper lindo para poder disfrutar mejor de este recorrido. Para contarles un poquito del Corte Culebra, esta, como les mencioné, es la parte más angosta del canal. Imagínense que fue excavada a través de las montañas durante la construcción en el siglo XX. Se removieron millones de toneladas de tierra y de roca, convirtiéndolo en el mayor desafío de la ingeniería de todo el canal. Y pues su nombre se debe a las curvas que recuerdan el movimiento de una serpiente. Es un corte a través de la cordillera central de Panamá. La verdad que hoy día poder apreciar esto también es mirar hacia el pasado con humildad y con gratitud a los miles de trabajadores que vinieron aquí y participaron en la construcción del canal. Cuéntenme qué les va pareciendo hasta aquí, qué les parece estos datos de la historia de Panamá y del canal que les he ido compartiendo. Si quieres vivir esta maravillosa experiencia en el ferrocarril, te cuento que existen dos precios diferentes dependiendo del vagón en el que vayas a viajar. Existe el vagón normal, que es el que estoy viajando yo, que también es un vagón de lujo. Este tiene un precio de $40 para adultos, es decir, mayores de 13 años, y de $20 para niños de 2 a 12. Y los bebés de 0 a 2 años pues viajan gratis. Existe el otro vagón panorámico, que es el que les voy a mostrar en un momentito. Es precioso porque nos permite disfrutar ampliamente las vistas. Entonces, este vagón tiene un precio un poquito más elevado, que es de $50 para adultos, $25 para niños. Entonces, de verdad que es muy bonito para, como les digo, disfrutar mucho mejor de las vistas. Entonces, los boletos se pueden comprar de manera online y entiendo que también directamente en la estación de Corozal, allí en la taquilla antes de abordar.
Entonces pueden viajar ida y vuelta en el mismo día como nosotros el día de hoy, o aprovechar y quedarse en Colón y conocer un poco de la zona. Entonces, de verdad que es una experiencia que vale la pena vivir si eres panameño, más si eres extranjero y quieres ver y apreciar todo el canal de Panamá, que es parte central de este país. Es una experiencia que de verdad les aconsejo disfrutar. Como les mencionaba, en los vagones hay servicios de snacks y de bebidas. Están las mesas para que uno pueda descansar, compartir, jugar. Les recomiendo que si van con niños pequeños, lleven juguetes o lleven juegos de mesas o cosas que le permita a los niños mantenerse entretenidos, porque pues cuando están chiquitos se pueden poner un poquito más inquietos. Entonces es importante, obvio uno va disfrutando ese paisaje precioso, pero a veces los niños estar sentados tanto tiempo sí requieren que uno los entretenga, así que es un tip que les doy. En este momento vamos a ver el puente Atlántico, que es el tercer puente sobre el Canal de Panamá. Fue inaugurado en el 2019, así que es bien reciente. Cuenta con más de 4 kilómetros de longitud y es el puente atirantado más largo de Latinoamérica y conecta Colón con el resto del país. Entonces es muy bonito, es primera vez que lo veo, no había llegado yo hasta esta parte de Colón desde hace muchos años, entonces me pareció súper bonito. Es muy similar al puente Centenario que vimos hace un rato, pero pues este se ve más bonito y obvio también porque es nuevo. Algo muy interesante de recorrido es que tenemos a este señor que va vagón tras vagón a contarnos parte de la historia del ferrocarril, de lo que vamos viendo por las ventanas, y hace pues que el viaje sea mucho más interesante y ameno y que podamos quedarnos con estos datos históricos. Nos dieron a cada uno una cajita de snacks. Me encanta que tiene el mapa en donde se aprecia el recorrido del ferrocarril desde el Pacífico al Atlántico y viceversa. Y también tiene en la parte de atrás algunos datos importantes sobre el ferrocarril y pues parte de su historia. Algo que se me olvidó mencionarles es que, aunque si bien es cierto el ferrocarril ofrece este servicio para pasajeros, su principal uso es el transporte de carga y contenedores entre los puertos del Atlántico y el Pacífico y viceversa. Es decir, es la clave de la logística del Canal de Panamá porque permite mover mercancías rápidamente entre ambos océanos sin necesidad de que crucen todo el canal en barco. Entonces, bueno, por acá le estoy haciendo como el unboxing de las pequeñas cositas que trajo: maní, papitas, pasitas y algunas cositas para merendar. Créanme que a esta hora ya tenemos muchísima hambre porque comenzamos el recorrido aproximadamente de la 1:30. Llegamos una hora antes y no pudimos almorzar, así que ahorita terminando el recorrido vamos a ir a comer algo rico porque nos hemos pasado este tiempo pues a punta de snacks. Ya casi estamos llegando al final del recorrido. Una vez llegamos a la ciudad de Colón comenzó a llover muchísimo, así que en el trayecto de regreso hacia Panamá casi no les grabé nada porque no se veía. Y bueno, para decirles que fue un viaje que disfrutamos totalmente como familia, una tarde diferente. Cuando llegamos a la ciudad fuimos a comer algo muy rico. Yo tenía muchísimas ganas de comer patacones con pollo asado, así que fuimos a un restaurante. Y luego volvimos a la casita a descansar. En la noche nos pusimos a ver películas y bueno, a seguir disfrutando este sábado como familia. Gracias por acompañarnos, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.